Probablemente muchos de los que veáis este vídeo os preguntaréis qué tiene de especial el país protagonista. Pues bien, Turquía como tal se merece un vídeo como este y más por sus diversas singularidades y peculiaridades. Algunas son fáciles de observar con un simple mapa de la zona. Y otras sin duda han dado la vuelta al mundo gracias a uno de sus principales embajadores. No hablo de su actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, sino de uno de sus principales productos de exportación. En este caso no me refiero al carbón o el tabaco, conocidos en el mundo por diversos motivos, sino las famosas series que de aquí a una parte están eclipsando a las telenovelas latinoamericanas. Solo por este último motivo es razón de más para hacer y ver este vídeo. Así pues, comienza Turquía, el vecino de la esquina. En primer lugar, ¿vecino de quién? ¿Por qué de la esquina? Obviamente la propia encrucijada geográfica e histórica del país hace que sea tenido en cuenta para prácticamente todo. Pero antes vayamos a los datos estadísticos, dejando a un lado la superficie del país, de 783.562 kilómetros cuadrados, a fecha de 2018 cuenta con alrededor de 81 millones de habitantes, distribuidos principalmente entre su capital económica, Estambul, 15 millones, Ankara, la capital política, con 3,5 millones, y Esmirna, 2,5 millones, entre otras ciudades populosas, principalmente en el litoral salvo la propia capital. La mayor parte de la población no solo está en la costa por las salidas económicas de las ciudades del litoral, sino además por la propia orografía del interior de la península de Anatolia. Su economía está en la 17ª posición, con PIB superior a los 700 millones de dólares estadounidenses, y con IDH de tipo alto, 0,791, en la 64ª posición a nivel mundial. Como vemos, no es un caso menor la existencia de Turquía en este mundo. Y eso se ve a lo que más puede interesar a nivel internacional, su ubicación geopolítica. Ubicado a caballo entre Europa y Asia, Turquía se encuentra en una encrucijada en la que cultural e históricamente recibe tres tipos de influencia. La primera, puesta en un tercer plano hasta después de la Guerra Fría, es la túrquica, reflejada en buena parte de Asia. Desde el Cáucaso hasta el oeste de la actual China, poco a poco Turquía ha ido ganando influencia sobre dichos territorios con la lengua como elemento de unión. Prueba de ello es el intento de reavivar la antigua Ruta de la Seda, proyecto potenciado por China. Pero también con el fomento de becas a estudiantes turcófonos para estudiar en universidades turcas o el lanzamiento de canales de televisión por satélite para retransmitir distinto contenido en turco como películas o series. La segunda es más que evidente. El mundo árabe, reflejado especialmente en su religión mayoritaria, el islamismo. Ejemplo de modernidad para muchos al ser oficialmente un estado laico. Pese a ello la religión juega un papel crucial en la sociedad y en su historia. Pero ello no significa que deba influenciar en el Estado a día de hoy. Por ello mismo, como país musulmán, su posición respecto a Israel ha estado siempre entre dos aguas intentando equilibrar entre los intereses del país y la oposición de buena parte de la opinión pública turca. Uno de los momentos más tensos fue cuando en 2011 las fuerzas israelíes asaltaron la flotilla de Gaza, en el que murieron 10 activistas de nacionalidad turca. Con sus vecinos del sur la situación no ha sido tradicionalmente tan amistosa como se puede creer. Y no me refiero a la situación de inestabilidad bélica que se da actualmente en Siria e Irak, acabándose en este último país, sino a conflictos territoriales como la reclamación de Iskenderun/Alejandreta por Damasco o la de la zona de Mosul en Irak por la propia Turquía alegando la población turcomana en la zona. A ello hay que sumarle el litigio internacional por las presas construidas y por construir en los ríos Tigris y Éufrates, que nacen y discurren por Turquía en un buen tramo, en base al proyecto de Anatolia Suroriental, Güneydoğu Anadolu Projesi OGAP, para desarrollar dicha región pese a daños colaterales como la previsible desaparición de Hasankeyf, enclave poblacional humano con miles y miles de años de historia y de legado histórico y arqueológico. Como se ve,
El GAP no tiene mucha unanimidad tanto dentro como fuera del país, no solo por el control del agua que abastece principalmente a sus vecinos sirios e iraquíes, con lo que tendría un arma de coerción muy importante Ankara con un bien tan escaso en esa zona como este, sino por el impacto medioambiental y patrimonial a dicha zona. La tercera es la europea. No solo por su presencia física en Tracia Oriental y la propia ciudad de Estambul, sino por la vinculación con la idea de Europa. De hecho, en 1987 Ankara presentó su candidatura a la entonces Comunidad Económica Europea, no aceptada dicha candidatura como tal hasta 1999 como Unión Europea. Desde entonces el país ha hecho y sigue haciendo un periplo en busca de una convergencia con los parámetros europeos. Y sin embargo, según diversas encuestas históricas la mayoría de los turcos se sienten más europeos que asiáticos. Porque Turquía tiene más de europeo que asiático pese a estar geográficamente en Asia. La primera es que la antecesora histórica de Turquía, el Imperio Otomano, durante siglos no solo ha tenido presencia en buena parte de Europa Oriental. De hecho, que buena parte de los ciudadanos de Bosnia-Herzegovina sean de credo musulmán no es casualidad. Lo mismo pasa con los kosovares y con la minoría turca presente en Bulgaria. Tras la creación de la República de Turquía en 1923, el modelo de Estado creado por Atatürk ha estado siempre pensado en asemejarse a Europa. Por ello no solo se pasó al calendario gregoriano y el festivo al domingo. O incluso la sustitución del alfabeto árabe al latino para expresarse, sino además en prohibir el velo y el fez, así como la poligamia. De hecho, las reformas de los códigos legales se inspiraron completamente en los modelos en vigor en varios países europeos de entonces. En resumen, se buscó en Europa la forma de sentirse parte del mundo y avanzar. Ese espíritu de separación entre religión y Estado sigue latente desde entonces, pese a cierta islamización del actual presidente según diversos críticos al eliminar el darwinismo de las escuelas y restar horas a las matemáticas y las ciencias para sumárselas a religión y enseñanza coránica. De hecho, el ingreso de Turquía en la UE pese a los avances no solo económicos sino además legales hacia parámetros europeos tiene la sombra para los detractores en la mayoría musulmana del país, cuando en Europa todos sus miembros son países de tradición cristiana, con una minoría musulmana mayoritariamente procedente de migraciones económicas, como curiosamente pasa con la comunidad turca en Alemania y sus descendientes, y que a día de hoy la población musulmana apenas es un 5% dentro de la UE. Desde la aceptación de la candidatura, Turquía tuvo que abolir la pena de muerte, permitir la enseñanza de la lengua kurda. De hecho la TRT, la cadena pública de radio y televisión, emite desde 2009 en kurdo en un canal de su grupo, prohibir las torturas en las comisarías y un largo etcétera. Sin embargo, las reformas constitucionales más recientes de Turquía, pasando de una república parlamentaria a una presidencialista, la alejan definitivamente de Europa según algunos detractores. Pese a que el modelo de la Quinta República Francesa pueda parecerse al modelo turco, nada más lejos de la realidad. Entre otros motivos porque Erdogan acapara más poder que dicho mandatario europeo, pareciéndose más al modelo estadounidense pero con menos controles. El presidente es jefe de gobierno y de Estado al mismo tiempo, el primer ministro desaparece para convertirse en vicepresidente y muchas de las competencias del Parlamento pasan a manos del presidente. Con estos nuevos poderes, idóneos para poder solventar la debilidad parlamentaria de su partido islamista moderado, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, Adalet ve Kalkınma Partisi o AKP, para sus detractores se confirma que Erdogan se ha convertido en un sultán otomano. Hay que reconocer que a día de hoy las relaciones entre la Unión Europea y Turquía para la integración de esta última están congeladas. Habría que preguntarse quién es más culpable en esa situación. De todos modos, Europa y Turquía están condenadas a entenderse. No solo por la mencionadísima posición geoestratégica del antiguo sultanato, sino además por los intereses económicos. Desde 1996 tiene una unión aduanera con la UE,
siendo su principal mercado precisamente Europa, eso por no hablar de que la principal inversión extranjera en el país procede justamente de allí. Y por supuesto no se pueden olvidar los oleoductos y gaseoductos que pasan por territorio turco en dirección a la Unión Europea, como es el caso de Nabucco. En contra no están solamente las reticencias a incluir un país de mayoría musulmana, pasando de un 5 a un 20% la población musulmana en la UE, como mencioné antes, sino las políticas internas que lleva a cabo Erdogan en el país desde años atrás. No solo el desmantelamiento del Estado laico buscando, según palabras textuales suyas, crear una generación devota de turcos en base al destierro de ciertas teorías no vistas con buenos ojos por los islamistas en materia educativa o incluso suprimir la ley que prohibía llevar velo en las instituciones estatales del país, sino además ataques desmedidos contra la oposición política y la libertad de expresión. En la mente del mundo están las protestas por el Parque Gezi de Estambul en 2013, en el que mientras la CNN emitía en directo las imágenes de las manifestaciones y las cargas policiales, en ese mismo instante su franquicia turca estaba emitiendo un documental sobre pingüinos. O también el bloqueo de las redes sociales a conveniencia e incluso la confiscación y posterior cierre del diario Zaman en 2016, bastante crítico contra el mandatario turco por los casos de corrupción en su entorno. Sin embargo, esta situación congelada, que no rota, beneficia a ambas partes. Ya que si la situación se rompiera definitivamente, incluso si saliera de la OTAN como algunos insinuaban, se abriría un nuevo frente. En este caso se podría intensificar la enemistad contra Grecia y, aparte de la cuestión de Chipre, los límites de las aguas territoriales y el espacio aéreo en el mar Egeo aún pendiente de resolver por el Tribunal Internacional de La Haya. Ya que si sale de dicha alianza militar en caso de conflicto con su enemigo histórico, toda la Alianza Atlántica se le pondría en su contra. Por ello mismo, pese a que según el criterio de Copenhague Turquía no cumple las normas de separación de poderes con el nuevo modelo de Estado, si se decidiera a restablecer la pena de muerte, como se prometió tras el intento de golpe de Estado en 2016, se acabaría con todo lo logrado hasta ahora. ¿Qué futuro le espera a Turquía en los próximos años? ¿Tendrá la vista más en el este o en el oeste? ¿Se reformará el modelo reformado del Estado turco hacia unos parámetros aceptables para Europa? ¿Seguirá siendo Erdogan el sultán otomano que muchos creen ver más allá del centenario de la República de Turquía en 1923? ¿Habrá una crisis económica importante en el país por la continua depreciación de la lira turca? ¿Cambiará Turquía su actitud actual respecto al Kurdistán? Todas estas preguntas son difíciles de resolver, ya que el propio panorama internacional cambia de la noche a la mañana. Lo único seguro es que de un modo u otro todos necesitan a este vecino de la esquina. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dadle a me gusta y por supuesto comentad para sugerir nuevos temas a tratar. Hasta la vista.